quedan por presentarse conforme a la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la mesa directiva. Tenemos ahora la presentación de otra proposición suscrita por los grupos parlamentarios que saluda y reconoce la orden ejecutiva que el presidente de los Estados Unidos de América emitió en beneficio de jóvenes inmigrantes indocumentados. Solicito a la Secretaría de lectura a la propuesta de punto de acuerdo. Doy lectura a proposición. Punto de acuerdo de los grupos parlamentarios que saluda y reconoce la orden ejecutiva que el presidente de los Estados Unidos de América emitió en beneficio de jóvenes inmigrantes indocumentados. Punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión saluda y reconoce la orden ejecutiva que el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, emitió en beneficio de jóvenes inmigrantes indocumentados. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con estricto respeto a las determinaciones soberanas de cada país sobre el particular, se pronuncia por la necesidad de alcanzar una reforma migratoria integral en los Estados Unidos que reconozca las contribuciones positivas que realizan los indocumentados mexicanos a ese país. Tercero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice las acciones conducentes a efecto de concretar las gestiones necesarias que permitan impulsar la firma de un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos. Salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 20 días del mes de junio de 2012. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Con fundamento en lo que disponen los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente y obvia resolución, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión. Tiene el uso de la tribuna la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a este tema, y tengo anotados al diputado Carlos Flores Rico, al senador Tomás Torres Mercado, al senador Julián Huitrón Fuentevilla, al senador Ricardo Monreal Ávila, y estoy a la espera de quién hablaría, el diputado Víctor Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del PRD. Y también anoto al senador Carlos Jiménez Macías, en lugar del diputado Flores Rico. Correcto. Bueno, en consecuencia tiene la palabra la senadora Adriana González Carrillo. Muchas gracias, señor presidente. La semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció una orden ejecutiva mediante el cual su gobierno suspende temporalmente el proceso de deportación de jóvenes indocumentados en ese país, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. De esta manera, los indocumentados menores de 30 años de edad que lleven al menos 5 años en territorio norteamericano y que hayan llegado a ese país antes de cumplir los 16 no serán deportados y eventualmente recibirán permisos de residencia válidos por 2 años y de renovación ilimitada, mediante los cuales podrán obtener también permisos de trabajo. Otro de los requisitos es que los jóvenes deben encontrarse actualmente en territorio estadounidense, estar cursando estudios de alguna índole, habiendo culminado ya la educación secundaria o bien haber servido a las Fuerzas Armadas y no haber sido sentenciados por delitos mayores, faltas importantes, ni representar amenaza alguna a la seguridad pública. De acuerdo con cálculos oficiales, se estima que podrán acogerse a esta iniciativa aproximadamente 800,000 jóvenes, en su mayoría de origen latino y específicamente mexicano. Con independencia del contexto electoral en el que se da este anuncio, se trata sin duda de una medida en la dirección correcta y, por tanto, de una decisión encomiable, a la que nos corresponde en la Comisión Permanente dar la bienvenida. En principio, porque parece apartarse de la política de deportaciones masivas que ha caracterizado esta administración del presidente Obama en esta materia. Además, porque supone una solución temporal
que de alguna manera u otra reabrirá el debate migratorio en los Estados Unidos. Pero más importante aún, porque se da en el contexto de un clamor generalizado entre la población indocumentada a favor del denominado DREAM Act, que permitiría a nivel federal regularizar la situación migratoria y apoyar la educación de millones de estudiantes dispuestos a aportar todo su talento y su esfuerzo al desarrollo de ese país. Hay que reconocer también cómo distintos estados, como es el caso de California, ya ha hecho las reformas necesarias para que los jóvenes puedan en la Unión Americana y particularmente en California tener acceso a los fondos privados en este momento para la educación superior, y está en proceso ya legislativo también el que pueda hacerse los cambios para que DREAM Act también pueda permitirles acceder a los fondos públicos para poder financiar sus estudios en el caso de los estudiantes hijos de indocumentados. Por supuesto que no podemos dejar de reconocer este esfuerzo de carácter temporal, como tampoco podemos dejar de insistir en la necesidad de alcanzar una reforma migratoria integral, como fue, por cierto, el compromiso que asumió durante su campaña el presidente Barack Obama. Reiteramos, tal cual lo ha hecho el Gobierno de México, la importancia de contar en el menor tiempo posible con una reforma que reconozca plenamente la complementariedad de los mercados laborales y las economías de ambos países, así como los sólidos vínculos familiares, comerciales y culturales que unen a nuestras respectivas sociedades. Desde esta comisión permanente hacemos votos porque independientemente del resultado electoral de noviembre próximo en los Estados Unidos, el Gobierno y el Congreso de ese país trabajen a favor de iniciativas que reconozcan la necesidad de un flujo de personas legal, ordenado, seguro y respetuoso de los derechos humanos entre ambos países, así como de soluciones al problema migratorio que reconozcan las contribuciones que realizan cientos de miles de jóvenes inmigrantes de origen mexicano a la economía y a la sociedad estadounidense. Señor presidente, yo le pido a los compañeros de esta comisión permanente poder apoyar este punto de acuerdo que por consenso las distintas fuerzas políticas han hecho propio desde la mesa directiva. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senadora González Carrillo. Tiene ahora el uso de la tribuna también para referirse a este punto de acuerdo el senador Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, compañeras y compañeros senadores, no podía ser más oportuno este punto de acuerdo y, ¿por qué no decirlo? Creo que debemos empezar por hacer un reconocimiento a los coordinadores de los grupos parlamentarios en esta comisión permanente que tomaron la decisión de suscribir este punto de acuerdo y lo han apuntado como un punto de acuerdo que lleva el aval de todas las bancadas y de la mesa directiva. Creo que en el tema electoral que está en Estados Unidos también, como aquí en boga, hay muchas cuestiones que suceden, hay muchas decisiones que se toman que de alguna manera están vinculadas al proceso electoral en los Estados Unidos de Norteamérica. Este no deja de ser un asunto que tiene una vinculación con ello, pero no por eso podemos dejar de no solo saludarlo, sino incluso destacar
que ha sido el presidente Obama el que ha mostrado una posición mucho más abierta y de mejor disposición para encontrarle una solución al gran problema de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. No solo es este acuerdo, que sin duda alguna, como orden ejecutiva, es de aplicación inmediata, y no solo es de aplaudir eso, creo que también tenemos que reconocer que el gobierno de los Estados Unidos ha sido un factor definitivo para que muchas leyes antimigrantes que han surgido en las legislaturas locales ante la ausencia de un acuerdo en el Congreso Federal de los Estados Unidos para poder aprobar la reforma migratoria y las reformas que han sido propuestas ante el Congreso, no debemos dejar pasar por alto, insisto, que este es un paso fundamental. Como ya lo dijo Adriana González Carrillo y muy bien, tiene una connotación de la mayor trascendencia en la lucha que están siguiendo los migrantes desde hace muchísimos años y en la que, por cierto, el Senado de la República y la Cámara de Diputados los han acompañado desde acá y han sido interlocutores justamente para buscar soluciones a este grave problema. Yo quisiera decir que ahora la parte que nos toca a nosotros es que la Cancillería, y hago un llamado a la Cancillería, tome nota de que la implementación, ciertamente responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, también tiene que ver con la colaboración que se dé a través de nuestra embajada, pero especialmente a través de los consulados. Es muy importante que yo lo señale porque hay mucha información en los consulados que tiene que ver justamente con quienes están en esta condición. En Estados Unidos hay 16 millones de jóvenes latinos que están en una condición como esta. Es obvio que esta medida, y como ya también se dijo, va a beneficiar de entrada a un número menor a 1 millón, pero es un gran paso, lo que quiere decir que este no es el final ni de la lucha de los migrantes, ni de la lucha desde el Congreso mexicano a favor de una reforma migratoria. Es apenas un paso, esperemos que no sea solo un paso que tiene un contenido electoral para que pueda ganar una reelección el presidente Obama, y que siga siendo el espíritu en Estados Unidos de encontrarle una solución a un problema tan serio como este. Es inadmisible que con el país que tenemos, el mayor acuerdo comercial, la mayor cooperación, con el país que sin duda alguna tenemos la relación más importante y a veces más complicada bilateral en el mundo, que es con nuestro vecino, tengamos que estar enfrentando permanentemente la lucha que vienen dando los migrantes cuando denuncian los atropellos a los que son sometidos. Es evidente, pues, que hay sin duda un paso dado que debemos aplaudir, debemos reconocer y debemos, insisto, hacerle sentir al presidente Obama que estamos conscientes de la decisión que ha tomado y de lo benéfica que es. Pero también le queremos decir que ojalá no sea solamente, insisto, un gesto que tiene un contenido electoral. Yo creo también que es muy importante, y quiero subrayarlo, no podemos de ninguna manera, sobre todo los legisladores que hemos estado vinculados a la lucha de los migrantes, doblar las manos ante esto. Efectivamente, la senadora González Carrillo lo dijo muy bien, esto va a desatar reacciones muy positivas, por supuesto, pero también va a entrar en controversias naturales por el tema electoral, además, pero también
porque evidentemente hay sectores muy reaccionarios en Estados Unidos que están oponiéndose permanentemente a este tipo de reformas. Yo creo que nosotros debemos ahora reforzar mucho más nuestro trabajo desde el Congreso, que la próxima legislatura tome una bandera que la Cámara de Senadores y Diputados tomó y que tiene que ver con desde aquí dar una pelea en el orden, sobre todo de respeto a la legalidad. Reconocemos el derecho que cualquier país tiene para implementar las medidas migratorias que así considere convenientes, pero también nosotros sabemos que el punto fundamental aquí es el respeto a los derechos humanos, y ahí tenemos una tarea pendiente muy importante. Yo quisiera concluir primero renovando la esperanza de que esta lucha va a seguir. Los migrantes no van a parar con esta medida, y ahora nos toca a nosotros ver que el gobierno mexicano implemente las medidas a través de la Cancillería que sean necesarias para que esto pueda funcionar para todos estos jóvenes que se ven beneficiados. Es una medida, reconozcámoslo, que tiene un contenido incluso humano, porque se habla de niños que llegaron a Estados Unidos, obviamente como indocumentados, llevados por sus padres. Muchos de ellos llevan todo este tiempo allá, incluso algunos pues ni siquiera hablan español, pero siguen siendo indocumentados. Yo creo que es un buen gesto, pero reitero la necesidad de que hagamos el mayor de nuestros esfuerzos desde esta trinchera para seguir insistiendo al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que la reforma migratoria es inaplazable en un mundo globalizado y que no es posible aceptar que se globalice todo menos el trabajo, y que el trabajo sobre todo quede fuera de las consideraciones que tienen que ver con los acuerdos que toman las naciones. No podemos hacerlo, y por lo tanto reitero, la posición de mi grupo parlamentario es seguir luchando a favor de los migrantes, y cada minuto que nos quede de esta legislatura estaremos en esa trinchera dando esa batalla. Muchas gracias. Gracias, senador Jiménez Macías. Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, partiendo de la base de que ningún ser humano es ilegal, el día de hoy el grupo parlamentario del PRD celebra la decisión del presidente Barack Obama para suspender por 2 años las deportaciones de jóvenes indocumentados que hayan llegado a territorio norteamericano siendo menores de 16 años y que se desarrollen sobre todo en el ámbito académico en escuelas de aquel país. Esta medida beneficiará alrededor de 1 millón de jóvenes. Sin embargo, 12 millones más quedan en condiciones absolutamente de indefensión. 12 millones más quedan en una condición migratoria muy incorrecta, inadecuada para la vida cotidiana de estos mexicanos que allá laboran. Consideramos que esta acción constituye un primer paso en la dirección correcta para resolver el grave problema de la migración ilegal de personas que, buscando mejorar sus condiciones de vida, de frente a un Estado que históricamente los ha ignorado, como es hasta hoy el Estado mexicano, llegan a esta nación vecina llenos de esperanza para cambiar su vida. Estamos conscientes de que esta decisión no escapa del ambiente electoral que vive aquel país. Sin embargo, celebramos que el gobierno norteamericano suspenda estas deportaciones que lastiman a muchas familias, no solo mexicanas, sino latinoamericanas, que han forjado su vida en aquel país.
Consideramos que esta decisión administrativa debe ser seguida por las medidas legislativas correctas que concedan la amnistía y la regularización de millones de personas que viven y trabajan en los Estados Unidos de Norteamérica. Condenamos en este mismo acto las legislaciones de los estados norteamericanos que han criminalizado al migrante, que lo persiguen y lo condenan desde antes de haber siquiera cometido algún delito, violando todos sus derechos fundamentales. Exhortamos al gobierno mexicano a tomar las medidas diplomáticas que, respetando la soberanía nacional de aquel país, garanticen a nuestros conciudadanos el pleno respeto de sus derechos humanos. Asimismo, estamos plenamente conscientes de que la deuda humana del gobierno norteamericano con los migrantes indocumentados no queda saldada. Los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos de hombres y mujeres que han cruzado nuestra frontera norte no deben ser olvidados. Ningún ser humano es ilegal. Es deber de esta soberanía la defensa y protección de los ciudadanos mexicanos dentro y fuera de nuestras fronteras. Ninguna persona, ningún ser humano deberá seguir siendo tratado como hasta el día de hoy han sido tratados nuestros conciudadanos. Es inadmisible en estos tiempos que se siga lastimando la dignidad humana en un país que se dice vanguardia de la democracia. No podemos guardar silencio ante una medida administrativa. Lamentamos que esta regulación no alcance el nivel de ley y no alcance a todos los migrantes. Bienvenida esta medida, sin embargo, estamos esperando que Obama cumpla la palabra empeñada con los migrantes en su campaña. No ha habido una reforma integral que nos garantice que la dignidad y el respeto a los derechos humanos de los migrantes vaya en buena vía. Está la deuda pendiente. Este es un buen paso, pero solo eso. Gracias. Gracias, diputado Castro Cosío. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Después de Gracias, señor presidente. En el Partido Verde Ecologista de México consideramos, compartimos, como lo han hecho otros grupos parlamentarios, saludar y reconocer esta orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, del presidente Obama. Sin embargo, estimamos, considerando el contexto político-electoral de aquel país, pero también de este, que las campanas no deben echarse al vuelo y en todo caso nuestro reconocimiento debe ser cauteloso. Es un paso, sin duda, reconocible, de jóvenes que deben tener ciertas cualidades, haber logrado determinado grado académico, una ausencia de violaciones a disposiciones administrativas o no antecedentes penales, encontrarse estudiando, temporalidad de 2 años, que en suma significa una aportación de un bono generacional del talento mexicano que, como muchos otros millones de hermanos nuestros, no encuentran el escenario ideal para desarrollar sus aptitudes. Sí hay que reconocerlo, sí hay que felicitarlo, pero también es tiempo de que hagamos una reflexión crítica, tanto del Senado de la República
como el responsable de dar seguimiento a los temas de política exterior, como por supuesto al Estado mexicano en la negociación de una agenda común que es necesaria. La geopolítica nos ha colocado al lado de un país, el más importante del mundo, con el que tenemos el intercambio comercial más importante de personas que no tienen la misma condición ni el mismo tratamiento para ese tránsito de las personas. Está pendiente que el Congreso mexicano, de que el Estado mexicano se pronuncie, ahora sí, de a de veras, con un trato franco y abierto, para decir si es posible construir una agenda con 3 puntos básicos. El migratorio, en efecto. No solamente considerando esta aportación generacional de lo mejor de este país, y que allá a lo mejor sí lo aprovechan. El de la seguridad fronteriza y la seguridad nacional, más de aquel país, pero también de este, particularmente por el trasiego de armas de fuego en un contexto de violencia y de intranquilidad para nuestra gente. Y el otro que es fundamental, los fondos para el desarrollo, los fondos compensatorios, como ocurre y se dan en otros países de otras regiones, en donde no solamente se aspira a la integración económica, sino también a la integración libre, digna y respetuosa de las personas y sus derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Torres Mercado. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Julián Huitrón Fuentevilla, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Con su venia, señor presidente, muchas gracias. Compañeros y compañeras, diputados y senadores de esta honorable comisión permanente. Hemos escuchado diversos posicionamientos, reflexiones e ideas que definitivamente quedan no por coincidencia, sino porque es una circunstancia inducida en el aspecto electoral. No podemos decir que sea una coincidencia que hayan elecciones en México y en Estados Unidos. Tampoco que por generación espontánea Obama tuvo la ocurrencia de pensar en 800,000 jóvenes, porque bien señala las características y su compromiso es temporal. No va más allá de 2 años, la prohibición dice no deportar durante 2 años a quien tenga estas características. Por eso es tan importante que esta honorable comisión permanente y sobre todo la Cámara de Senadores reciba esto con la cautela propia de que puede ser una medida que tienda a incrementar las cuestiones de votación en México y en Estados Unidos. Eso es definitivo. Ya nos decía otro senador, son los derechos humanos fundamentales que afortunadamente esta honorable Cámara, el 10 de junio del año 2011, dio este giro de 180 grados a la Constitución, que debe decirse, esta reforma es comparada históricamente con quienes en 1917 crearon nuestra Constitución. Ya no hablamos de garantías, sino de derechos humanos. Y qué bueno que en este caso, a esos jóvenes, que si los multiplicamos por su edad,
por 3 o 4, estaríamos pensando en familias, son 3 o 4 millones de personas que se van a ver beneficiadas con esta medida, porque no es solo el joven aislado de su familia. Por ello, en Movimiento Ciudadano celebramos con la cautela, usando la misma palabra que usó el senador Tomás Torres, que la administración del presidente Barack Obama por fin haya cumplido una de sus principales promesas al electorado latino de ese país. La llamada Dream Act es un acto de elemental justicia para los jóvenes que en busca de un mejor destino emigran a ese país con la clara intención de estudiar y prepararse en alguna de sus universidades. Coincidimos con el presidente Barack Obama en que es inhumano e injusto cancelar el futuro de jóvenes que han hecho todo bien, que están estudiando, que además trabajan y benefician a ese país, y que si pudiéramos llamarlo accidente o pecado es haber nacido en ese país, que es gravísimo. Celebramos y nos unimos a todas las voces que nos han precedido y las que vendrán después seguramente, que piensan que esto no debería ser más que el primer paso, y el Senado tiene esa gran responsabilidad, hacia una reforma migratoria integral. Cojamos la palabra de Obama y tratemos de que no se agoten estos 2 años y en un triunfo electoral. Si bien ahora los beneficiados son menores de 30 años y que hayan llegado a Estados Unidos, que estén estudiando, sentimos que este tipo de acciones deben ser aumentadas hacia toda la población de origen latino que vive en ese país. Esperamos que esta política no responda a una mera cuestión electoral, sino que vaya en la dirección correcta, la que el presidente Obama le está impulsando, que es cumplir con el electorado de origen hispano. Por supuesto, Movimiento Ciudadano aplaude que la Dream Act se haya dado en esos términos, pero desde aquí siempre buscaremos que las medidas en apoyo de los migrantes sean de carácter universal y no propiamente de ciertos segmentos poblacionales. Muchas gracias. Gracias, senador Huitrón Fuentevilla. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias, ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. Saludamos este gesto unilateral del presidente de los Estados Unidos mexicanos. El punto de acuerdo que estamos revisando, que estamos discutiendo, que contiene 3 apartados. Nadie, creo yo, en un sano juicio, podrá oponerse a votarlo en favor, porque la orden ejecutiva emitida por el presidente de los Estados Unidos debe de ser considerada como encomiable, como un buen gesto que sin duda beneficia a una parte de la comunidad hispana que no tiene documentos para su estancia legal y que ahora empieza este proceso de reconocimiento a ella y del inicio de un proceso
más profundo, que es el que demandamos de la legalización de su estancia en aquel país. Sin embargo, yo les podría decir que es una verdad de perogrullo. Si nosotros votamos en favor de este punto de acuerdo, está bien, pero si no lo votamos también está bien. Es decir, no hay ninguna repercusión política ni consecuencia jurídica si no se envía. No le interesa al presidente Obama que un grupo de legisladores le expresen su felicitación por este gesto unilateral, en donde no tuvo que ver ninguna autoridad, y que lo entendemos con toda claridad porque el presidente Obama se encuentra en campaña, y el presidente Obama, lo ha dicho él y sus principales colaboradores, le urge el voto hispano, le urge el voto de los mexicanos y de los hispanos radicados en el extranjero, en Estados Unidos. Y por eso este gesto, que repito es encomiable, se da en el calor de una campaña política electoral, y no lo dude nadie, es un acto electorero, es un acto electoral que tiene como consecuencia y objetivo tener repercusiones en el voto hispano en favor del presidente Obama en su reelección. Entonces, digamos las cosas como son. Pero ¿qué pasaría si la permanente rechaza y dice no estoy de acuerdo con ese punto de acuerdo? Pues no pasa nada. Ni se va a detener la orden ejecutiva, ni se va a detener ninguna acción en beneficio de los mexicanos. Lo bueno hubiese sido que se iniciara el proceso de legalización no solo de este sector de los jóvenes, que tienen ciertas características, escuela, academia, que no hayan cometido delitos, que no estén en ningún problema jurídico en aquel país, pero lo importante hubiese sido que este gesto se hubiera extendido a la población en general que se encuentra en estas condiciones, porque los migrantes mexicanos establecen una doble lucha. Luchan para buscar una mejor vida aquí contra la pobreza y el abandono, y luchan allá contra la marginación y la discriminación. Por eso, para que nuestros compatriotas no tengan que abandonar su casa, sus tierras y sus familias, lo que tenemos que hacer aquí en este país, para que no tengan que emigrar, es promover un cambio verdadero en el país. Yo creo que es un buen gesto, inscrito en este ambiente electoral, pero debemos recordar que el problema de los migrantes en Estados Unidos es muy grave, y la política exterior, el gobierno mexicano, ha sido poco solidario con ellos para exigir respeto a sus derechos civiles, respeto a sus derechos humanos y exigir una reforma migratoria integral. Eso sí sería más encomiable, que el gobierno mexicano hubiese logrado, influido, intervenido en este propósito que ahora nos encontramos discutiendo. Yo creo que nadie se va a oponer. Yo creo que este punto de acuerdo
saldrá por unanimidad. ¿Quién podría negarse a saludar la orden ejecutiva de Obama, de Barack Obama? ¿O quién se opondría a que se alcance una reforma integral? ¿O quién se opondría a que la Secretaría de Relaciones Exteriores realice acciones conducentes para impulsar un acuerdo migratorio? Nadie. Por eso me parece que discutimos temas que son importantes, pero que el gobierno mexicano está ausente, totalmente ausente de una política migratoria en beneficio de los mexicanos radicados en el exterior. Ya no se diga lo que estamos nosotros cometiendo, el abuso de autoridad, los grandes centros de poder corrupto que están detrás del Instituto Nacional de Migración, que vejan, discriminan, asesinan, extorsionan, usan masacres, utilizan verdaderos ejércitos o escuadrones de la muerte en su paso de Centroamérica hacia Estados Unidos. Nuestros compañeros que provienen de algunos países del sur atraviesan por nuestro país como un calvario, es un infierno. Le llaman el puente de la muerte a México, ya le llaman el puente de la muerte. Entonces, hay mucho que hablar sobre eso. Este país no va a cambiar hasta que llegue un verdadero estadista a la presidencia de la República. La pesadilla está por terminar. López Obrador se llama. Gracias. Gracias, senador don Ricardo Monreal Ávila. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores, queremos aprovechar esta oportunidad para hacer un par de precisiones que pudieran enriquecer esta votación acerca de este punto de acuerdo. Hace un gran mérito la propuesta que hace la mesa directiva y que ahora está en discusión, porque recoge dos propuestas que vienen, una de la senadora Adriana González, que en la esencia propone un exhorto para que se camine desde la Cancillería en la construcción allá en los Estados Unidos de una reforma migratoria. La otra vertiente es del diputado José Ramón Martel, que plantea, coincidiendo con ella, en la parte de reconocimiento de la acción administrativa, en la construcción de un acuerdo migratorio. Como pueden ver, entonces, son tres cosas lo que propone este acuerdo. Uno, reconocer la acción ejecutiva del presidente Barack Obama. Otro, instar a la construcción de un acuerdo migratorio entre los dos países. Y un tercero, de un alcance mucho mayor, el de exhortar para la realización de una reforma migratoria. El primer asunto es, como ya está dicho aquí muchas veces, ante una medida no menor, si bien puede ser calificada o adjetivada de maneras diversas, incluyendo la acción electoral, es un asunto no menor. No menor porque lo que hace en términos estrictos es suspender, y esto, ojo, suspender la deportación de los jóvenes que están en la edad de 16 y 30 años, que hayan llegado niños a los Estados Unidos americanos y que puedan, en este momento están inscritos en las escuelas militares o servicios en las academias del Army o del Navy, o inclusive en el sistema educativo de Estados Unidos. Y digo que no es menor, porque ustedes lo saben muy bien, el presidente Barack Obama tiene el récord de deportaciones masivas de los Estados Unidos hacia México. 30% más deportaciones que el presidente Bush
que ya es un decir. Estamos hablando de un récord anual promedio de 400,000 paisanos que son sustraídos de sus trabajos, de sus familias, de su contexto, y son puestos en las fronteras mexicanas y en algunos casos en los puntos de deportación convenida por los propios migrantes. Es decir, estamos hablando de que en los últimos 3 años hemos recibido 1.200.000 paisanos que han sido tocados por la política, insisto, muy agresiva del Ejecutivo norteamericano en estos años. De manera tal que cuando hablamos de reconocer el acto de suspender este acto masivo, por lo menos para un segmento de jóvenes que están en las escuelas, es un acto no menor. Eso no oculta, evidentemente, nuestra preocupación por el resto de los segmentos de los hispanos y de otras nacionalidades que en este momento están sujetos con todo y este acuerdo a la deportación, que insisto, es récord en los últimos tiempos en el gobierno americano. Es una cuestión. La segunda, muy relevante, es que esta medida de suspensión de la deportación no es una amnistía, no es una amnistía. Tampoco es una medida de inmunidad. Y esto no lo digo yo, lo dice la señora Napolitano, que es la secretaria del Departamento de Seguridad Interior, de manera tal que en ese sentido queda muy clara el alcance de esta medida. Es una suspensión de la deportación masiva en un segmento de la población. Y como bien decía el diputado Castro Cosío, tiene un alcance limitado a 2 años. Es decir, durante 2 años siguientes, quien se apegue a esta medida puede tener este espacio de respiro en lo que resulta o arregla su situación migratoria definitiva. Puede extenderse, en algunos casos, a otros 2. Pero insisto, es simplemente que no cambia la situación migratoria, no cambia la condición, digamos, de indocumentación de la persona, pero le da un espacio para que no sea deportado si está en las condiciones. Es decir, la edad, si está inscrito, si no tiene riesgos penales, si no se dedica a cuestiones, digamos, que puedan atentar a la seguridad de los Estados Unidos. Es un gesto que se atiende y se agradece, se reconoce, pero tiene esa limitación. Finalmente, diputado, me permite, diputado, nada más para consultarle si usted autoriza. Con mucho gusto. Discúlpeme, por favor, continúe usted. Con esto quiero entonces decir que nosotros nos sumamos, por supuesto, a este reconocimiento, aún entendiéndolo en un contexto electoral, tiene un profundo sentido humano. Y para 1.200.000 personas, no 800, sino según el Hispano Pew Center, serían beneficiados 1.200.000 personas, es un espacio de refresco y de refugio, aunque sea temporal, y mucho se agradece, pero que hoy mismo más de 1.500 personas, hoy miércoles, pudieran ser deportadas en el ritmo normal de trabajo del Departamento de Migración. Entonces no es un asunto menor. Pero insisto que el gran mérito de este punto de acuerdo, y por eso pedimos que se vote a favor de él, es que recoge 2 cuestiones de profundidad que vale la pena. Un acuerdo migratorio que no necesariamente requiere o implica un arreglo en los Estados Unidos del Congreso, sino entre 2 ejecutivos. Y una muy de fondo que plantea Adriana, que es el fondo que todos estamos buscando y que va más allá que el Dream Act, que es la reforma migratoria. Señor presidente. Continúe y le rogaría que terminara su intervención. Sí, entonces, ya había terminado su intervención. No, pero... Y, permítame, y le quieren formular una pregunta el diputado Martel. Si usted no tiene inconveniente, esta presidencia, contra su criterio, la va a autorizar, contra mi criterio. Formule usted una pregunta, por favor, diputado. Luego usted, don Carlos. Le agradezco mucho al señor presidente su cortesía.
y nuevamente quedará en evidencia que es necesario a veces hacer preguntas entre pertenecientes a un mismo grupo parlamentario para poder dar claridad a algunas situaciones. Para que haya precisión en lo que se escuchó, señor diputado, sabemos muchos de nosotros, los que estamos aquí, que el único presidente que ha propuesto una reforma migratoria integral ha sido el presidente Obama, con condiciones adversas en términos del Congreso que quizá no han permitido ir más adelante en lo que él se ha propuesto. También sabemos que él ha llevado a la Corte a discusión todas aquellas leyes locales que, a criterio de él y con respeto en lo que existe en el territorio de los Estados Unidos, de ninguna manera compartimos tampoco, y respetamos que él ha llevado a la Corte para controvertir todas aquellas leyes locales que atenten contra los migrantes de cualquier nacionalidad, pero lo que nos interesa de forma muy especial es de con los connacionales. Al hacer usted una afirmación categórica de los 400,000 deportados, yo quisiera que se nos aclarara o clarificara si esto demerita este reconocimiento a esta iniciativa que impide la deportación de estos jóvenes que ha hecho alusión en su última intervención en los Estados Unidos el presidente Obama, y que es motivo precisamente del punto de acuerdo que hemos presentado y que todas las fracciones parlamentarias están signando. Porque me queda la duda en la expresión de mi compañero, y quisiera que nos lo precisara, si el número de deportaciones serían una crítica o en sentido contrario a lo que hoy estamos queriendo, que es manifestar nuestro acuerdo, pero ir más allá, como usted lo comentó, porque la propuesta lo que exhorta es a construir una reforma migratoria integral. Gracias por la oportunidad de hacer una pequeñísima ampliación y tomaré unos segundos muy rápidamente. Yo creo que este punto de acuerdo que señalaba el senador Monreal, que pudiera ser irrelevante o sí o no, no se puede hacer mayor cosa con él, sí tiene una importancia, porque fíjense ustedes que allá ha propiciado reacciones increíbles, pero ha propiciado reacciones en contra. El señor diputado Lamar Smith, que es el presidente del Comité Jurídico de la Cámara de Representantes, ha expresado su pesar y ha lamentado profundamente la medida. Y a esa voz se juntan otras de ese tipo de pensamiento conservador que piensan que este tipo de medidas pudieran lesionar la disponibilidad de plazas de trabajo en los Estados Unidos, cosa que pues, evidentemente no es el caso. Sin embargo, este tipo de expresiones como la que esta comisión pudiera hoy aprobar, ayudarían a equilibrar el sentimiento de visiones distintas, pero que son útiles para que se conozca que hay quienes estamos muy complacidos, aunque no suficientemente complacidos, de una medida de estas. Primero. Segundo, en relación a la pregunta, tiene razón el diputado Martel en ubicar exactamente la dimensión. Se trata de una medida que pudiera beneficiar a 1.200.000 muchachos. Pero ojo, estos jóvenes que representan más o menos un porcentaje muy menor dentro del conjunto total de hispanos allá, es aproximadamente el 10% de lo que está sujeto a una posible deportación. Es decir, ese es el tamaño. Ahora, no es un tamaño deleznable, por supuesto, insisto, es un acto humanitario, pero ese es el tamaño. ¿Y por qué es el tamaño? Bueno, porque los jóvenes de esta edad que llama el segmento son 17 millones de latinos en los Estados Unidos, de los cuales en la escuela, en la universidad, en el high school o en la primaria, hay aproximadamente 1.200.000. Ese es el tamaño. Por eso es la importancia. Y tercero, claro, inclusive su familia, tiene razón el doctor Benito Esteviño. Y tercero, el ambiente en los Estados Unidos, y ya nos señalaban aquí, en el ambiente de las legislaciones locales, que es donde hay un frente muy complicado para nosotros y los paisanos que están allá, es muy adverso. La propia Cancillería nos ha reportado que en los Estados Unidos, durante el 2011, se han registrado más de 1.500 proposiciones anti-inmigrantes. Evidentemente, como señalaba el diputado Martel, solo algunas
por los movimientos que allá también hay de defensa de derechos civiles y la propia Administración Federal, han impedido que funcionen en términos legislativos, pero las hay. Y eso expresa un movimiento complicado de discutir y de debatir. De esas hay 5 legislaciones que han llegado a la ley y que han salido autorizadas. Inclusive una de ellas ha sido hasta triunfadora en los tribunales. Pero vamos, lo que importa aquí es lo que el punto de acuerdo propone. 1, reconocer esta medida aún con sus limitaciones, por su profundo sentido humano, aunque no resuelve en definitiva. 2, instar a la autoridad mexicana, a la Cancillería, a que intensifique sus trabajos para conseguir un acuerdo migratorio, independientemente de que allá pueda o no ocurrir el tercer punto, que es el de la reforma migratoria, que es fundamentalmente lo que estamos buscando. Y yo agregaría aquí, como un sentir que está presente, que también nos interesa muchísimo que el DREAM Act pueda también, en ese mismo contexto, ser aprobada en los próximos tiempos en los Estados Unidos, porque como hemos sabido, ha pasado, por lo menos si no recuerdo mal, 3 veces y ha fracasado. Esa sería un poco la respuesta, señor presidente. Muchas gracias. Sonido en el escaño del senador Carlos Navarrete. Ciudadano presidente de la Comisión Permanente, solicito a usted que en acatamiento al acuerdo de la mesa directiva y de los grupos parlamentarios que estableció un posicionamiento por grupo parlamentario respecto a este punto de acuerdo, se someta a votación el punto correspondiente. No amerita una ampliación innecesaria de intervenciones, puesto que cada grupo parlamentario ha enviado un representante a fijar la posición al respecto. Solicito que ponga a votación el punto de acuerdo que se haga a consideración. Gracias, senador Navarrete. Su intervención lleva implícita una moción de orden y un llamado al cumplimiento de acuerdos políticos. El reglamento establece que la discusión solo podrá terminarse por 2 hipótesis, por varias, pero 2 que vienen al caso. La primera, cuando se haya agotado la lista de oradores, y la segunda, cuando la Asamblea haya considerado que está suficientemente discutido. Esta segunda opción me permite a mí que los grupos parlamentarios honren sus compromisos y yo procederé conforme al reglamento en atención a su moción. El reglamento me obliga a informar a la Asamblea quiénes son los oradores que han hecho uso de la palabra e inmediatamente después la Secretaría consultará a la Asamblea si se considera suficientemente discutido. En caso contrario, seguiré ofreciendo el uso de la palabra en los términos del reglamento. Y es la ocasión en la que los grupos parlamentarios honrarán o no los acuerdos a los que han llegado entre sí. Han hecho uso de la palabra la senadora Adriana González Carrillo, el senador Carlos Jiménez Macías, el diputado Víctor Castro Cosío, el senador Tomás Torres Mercado, el senador Julián Huitrón Fuentebella, el senador Ricardo Monreal Ávila, el diputado Carlos Torres Rico, quien respondió una pregunta del diputado Martel. Y están hasta ahí los que han hecho uso de la palabra. Hay oradores inscritos para el caso de que la Asamblea considere que no está suficientemente discutido. Procede a la Secretaría a preguntar en votación económica a la Asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido y se pone a votación de inmediato. Consulto a la Asamblea si el tema ha sido suficientemente discutido. Los legisladores que se encuentren a favor de levantar la mano. Los legisladores que se encuentren en contra, favor de levantar la mano. Señor presidente, ha sido suficientemente discutido. Suficientemente discutido. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente.